mi corazón. Hey, hey, hey. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Come on. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba que alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Hola, hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Eh, Estoy pidiéndole ahí a los hermanos si me pueden poner ahí también el video para que podamos vernos si es posible. Así que bienvenidos, bienvenidos primeramente a todos los que se están o ya están conectados y los que se están por conectar. Mi nombre es Josué Santos, yo soy parte de Moving, ya vamos a iniciar, pero primeramente quiero saludar a todos los territorios que se están conectando, eh, porque yo creo que es una bendición escucharles, leerles. Por ahí ya leí algunos mensajes, entonces bienvenidos. Sé que se han de estar conectando más y hoy es un día especial, hoy es una noche especial porque creo yo que estamos reunidos todos para poder aprender más. Así que, hermanos, gracias por estar acá presentes. Estamos nada más aquí viendo algunos detalles finales. Y, gracias. Yo creo que ya estamos preparando la transmisión en directo también. Si tenemos video y el permiso para presentar. Perfecto. ¿Quiénes? ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar presentándonos, ¿verdad? Pero antes de presentar el Mokbin, el movimiento, yo quiero tomar 30 segundos para orar. Y quiero que usted ahí me acompañe en donde usted está. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí, todos los que se están uniendo, Señor, tienen un propósito. Y creo yo, Señor, que hoy, como siempre, tú nos auxilias, tú nos eres el que nos guía siempre, Padre.
hoy te suplicamos que una vez más tú nos guíes y tú nos enseñes, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, y creo que alguien me puede poner ahí en el chat si ya está viendo la presentación o puede hacer una manita ahí de que ya estamos ahí. Vamos a ver en el chat. Sí, gracias. Bueno, entonces yo sé que muchos ya nos conocen, ya conocen parte del movimiento Mobbing, pero yo quiero hablar brevemente de qué es Mobbing para poder dar ya lugar a lo que hoy fuimos convocados. Entonces, Mobbing, para los que no están familiarizados, Mobbing es un movimiento cristiano en contra en contra de la violencia hacia la niñez. Mire, ahora, ¿quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo? Mobbing, primero tenemos que decir que hay una voluntad política de muchas personas, dentro de ellos los directores de algunas organizaciones que ya voy a mencionar en un momento, pero este movimiento, gracias a Dios, es respaldado por diferentes directores de organizaciones que están, igual que usted, eh, buscando una justicia, buscando que esos niños y niñas tengan voz. ¿Y quiénes son las organizaciones que estamos en este movimiento? Bueno, los socios principales es AMG Guatemala, Bonner de Guatemala, Compassion, IJM, Sociedad Bíblica de Guatemala, Vida para Niños, Visión Mundial. Somos parte, 7 organizaciones que somos parte del movimiento cristiano, pero yo quiero mencionarle algo, y es que nosotros no pudiésemos hacer este movimiento o no pudiésemos hacer esta tarea sin ayuda de alguien muy importante. Y ese alguien muy importante es la iglesia. Así que nosotros creamos diálogos con las iglesias, creamos espacios en donde podemos conversar con iglesias y contactos claves. ¿Para qué? Para entonces poder realizar este trabajo que estamos realizando como Mobbing, como movimiento cristiano, en donde le damos herramientas, lo que queremos darle son herramientas a la iglesia para que la iglesia desarrolle. Si bien yo les decía que somos 7 organizaciones las que estamos presentes en el movimiento y que cada una de estas organizaciones tiene voluntarios, tiene personal o staff. El personal de estas 7 organizaciones y el movimiento no podría hacer todo ese trabajo que estamos haciendo sin ustedes, sin la iglesia. Y por eso es que ahora al leer que hay tantos unidos en esta sesión, hay varios territorios presentes, yo creo que esa es parte del trabajo clave, ¿verdad? Orientar nuestro trabajo hacia ustedes para que ustedes nos ayuden y nos apoyen a desarrollar el movimiento. ¿Y qué es el final del movimiento? Es, como les dije, proteger a la niñez. ¿Qué hemos hecho en Moving? Bueno, déjenme contarles que ya desde hace varios años hemos hecho algunas convenciones. Seguramente ustedes habrán participado, alguno de sus pastores, alguno de sus maestros ha participado de las convenciones que hemos realizado a nivel nacional. Acá solo muestro algunas fotografías en donde hemos estado presentes tanto en el departamento de Guatemala, en Cobán, hemos estado en Huehuetenango, ya me metí a un problema ja, al mencionar un poco de los lugares, pero hemos estado en estas convenciones a nivel nacional y ustedes han sido parte de estas convenciones. Y también han sido parte no solamente de, de, de llegar y estar presentes, sino que seguramente en las fotografías van a ustedes identificar algunos puntos que ustedes también han resaltado en donde han participado. Mire, aquí hay otras fotografías de las convenciones que hemos realizado a nivel nacional. Por ahí, si usted se pone a ver detenidamente, seguramente va a encontrar a alguien conocido. Además de las convenciones,
lo que también hemos hecho nosotros, hemos consolidado socios. Es decir, después de las convenciones, hemos capacitado, hemos trasladado en esas convenciones a quienes quieren certificarse, quienes quieren formar parte, y ustedes seguramente ya muchos se han certificado del kit de Moving en los primeros cuatro kit o módulos que nosotros tenemos, aunque si ustedes están enterados de cada una de las actualizaciones del Moving, sabe que ya lanzamos un quinto módulo. Así que si usted no pudo estar en ese lanzamiento, vaya e investigue qué es el quinto módulo que tenemos preparado para ustedes. Dice Abigail, yo saqué varios diplomas con ustedes. Gracias, Abigail. Entonces, no me deja. Abigail es una testigo ahí de que nos conocen y agradecemos, así como Abigail, hay muchos que ya tienen esos diplomas de los módulos. Entonces, así como Abigail, estamos consolidando más socios. ¿Quiénes son otros de los socios? Y por acá ustedes como EGMI, seguramente ustedes son parte, siéntase parte de nosotros como socios. Pero también tenemos algunas radios, como ustedes ven acá. No voy a mencionar a todas, pero hay radios, hay canales de televisión, hay iglesias, como lo dije al inicio, que nos ayudan a que este movimiento se expanda. Hay algunas organizaciones también que están iniciando a ver qué es eso de Moving, y ellos nos están ayudando también a difundir. Así que también son parte de los socios. Ustedes seguramente así como Abigail, y les voy a pedir que si también así como Abigail ha sacado esos diplomas, ustedes también pongan ahí, yo también yo ya me certifiqué, yo ya pasé por ahí por algún proceso de formación. Mire, todos esos diplomas que están en esta fotografía, qué linda esa foto, y así como ellos, hay muchos que han sido formados por los diferentes módulos del kit de Mobbing. Así que también damos gloria a Dios por esas formaciones, que es parte de lo que hemos hecho en Moving. Además de hacer o realizar esas formaciones, que lo hacemos a veces presencial, a veces de forma virtual, damos gracias a Dios por la digitalización, y también ustedes nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en TikTok como Yo Soy Moping, o en el sitio web mogbin.com. Recuerde, si usted necesita algún material, ¿en dónde lo puede encontrar? En Mogbin. Si usted necesita de los kits que hemos estado dando, ahí en el sitio lo puede encontrar. Eh, entonces, seguimos. Mire, ahí se están conectando de Todos Santos. También le damos bienvenida a los hermanos de Todos Santos. Comités locales de protección. Hemos creado diferentes comités locales, ¿verdad? O como usted ha de conocerlo, los CPLs, ¿verdad? Los comités de protección local, en donde cada uno de esos comités ha hecho acciones específicas para seguir haciendo y llevando acciones para a alzar la voz también por los niños, y que el movimiento Moving siga eh, creciendo. Mire, dentro de las iglesias, como mencioné desde el inicio, que lo hacemos con iglesia, lo hacemos así como ustedes. Hay acciones que hacemos en las iglesias, y hoy, precisamente 1 de septiembre, estamos en medio de una acción de iglesias. Hoy vamos a estar en el foro virtual que se llama Bosquejos, los niños y las niñas desde los ojos de Dios. Así que eso es el foro que ustedes están convocados. Va a ser hoy. Nos decían, mire, hay más de 1000 pastores, más de 1000 líderes que están presentes, y no sabemos cómo hacerle, pero ahí, gracias a Dios por la sabiduría que le dio a los líderes de ustedes y al de Moving para poder llevar a cabo. Así que hoy vamos a tener esta convención, este foro, en donde van a participar diferentes talleristas, pero
eso es una sola acción que hemos hecho, pero hemos hecho más. Por el otro lado, ahí, aquí estoy presentando, mire, el Comité de Protección Local de Alta Verapaz tiene, o hizo más bien el 17 de agosto, un taller que le llamó Taller Cero Violencia, en donde fueron a algunas escuelas, en donde estuvieron en algunos parques compartiendo eh, en el territorio de allá de Alta Verapaz qué es y por qué debe haber un cero violencia. Así que son acciones que la misma iglesia, después de la capacitación que hemos recibido, mire, ya me pusieron ahí el cronómetro. Entonces, son parte de las acciones como iglesia hemos realizado. Así que gracias, gracias nuevamente a ustedes, gracias porque se han unido y pues nosotros hoy como fuerza de tarea de las 7 organizaciones que le mencioné al inicio, les extendemos un fuerte abrazo y les decimos bienvenidos y esperamos que este foro sea de bendición para ustedes, para que ustedes puedan inclusive replicar en cada uno de sus territorios. Así que bienvenidos sean todos y prestemos mucha atención. Así que el tiempo con sea Jennifer y Dios les bendiga y gracias por el espacio. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Para mí es un gozo el poder compartir con ustedes este espacio. Nos sentimos muy felices de poder dar apertura a este foro que hemos titulado Bosquejos, los niños y las niñas desde los ojos de Dios, porque estamos presentando este valioso recurso para la iglesia local. Quiero agradecer a los miembros del equipo de MOPI, también a los supervisores que nos están acompañando por acá en Zoom desde los diferentes niveles de la estructura, ya sea territorial, regional, distrital. También quiero saludar con mucho cariño a los pastores locales, a los líderes, maestros de ECMI que están conectados. Creo que todos estamos a la expectativa de este recurso y sé que va a ser un tiempo de mucha edificación para nosotros. Hoy estamos unidos con este propósito en común, que es poder mirar a la niñez con los ojos de Dios, reflexionar en este lugar tan importante que ellos ocupan en nuestras iglesias y en el corazón de Dios. Y quiero comenzar contándoles una buena noticia. Hay gratitud en nuestro corazón. El movimiento cristiano contra la violencia hacia la niñez, conocido por sus siglas MOPIN, ya ahorita escuchamos un poco información acerca de este movimiento. Ellos nos han hecho un donativo realmente generoso de 3.800 materiales de estos bosquejos. Estos materiales ya fueron distribuidos en los 12 territorios en los que se encuentra organizada la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Y durante el mes de septiembre, estos materiales van a estar siendo entregados en las manos de los pastores de las iglesias locales. Así que esperamos, ¿verdad?, que durante este mes pueda llegar a sus manos este valioso recurso. Además, quiero comentarles que de parte de Mokbi nos han dado el acceso del recurso en digital también para que podamos acceder a todo el contenido en ese formato. Así que quien quiera tener este recurso puede tenerlo en sus manos, está disponible para todos nosotros. Hoy nosotros queremos motivarles, ¿verdad? Para que este recurso pueda utilizarse en el contexto de la celebración del Día del Niño. Sabemos que como iglesia siempre hemos celebrado a los niños en esta fecha con dinámicas, regalos, juegos y diferentes actividades, porque oficialmente el 1 de octubre celebramos el Día del Niño aquí en Guatemala. Y sabemos que es una actividad muy especial donde mostramos nuestro amor hacia la niñez. Sin embargo, este año, eh, unidos, ¿verdad? Con Moving, quisimos hacer algo especial presentando este recurso de los bosquejos para implementar una estrategia de concientización. ¿Qué queremos concientizar? Queremos concientizar el valor de los niños y la visión de los niños desde los ojos de Dios, reflexionando, por supuesto, desde una perspectiva bíblica, teológica. Por eso es de que en esta oportunidad hicimos esta convocatoria a la pastoral. Sabemos que el rol del pastor es sumamente importante y que cada uno de ustedes desempeñan, ¿verdad?, ese rol dentro de las iglesias. Así que queremos motivarlos para que durante el mes de octubre, ya sean los cultos dominicales o en otros espacios de predicación,
puedan utilizarse estos bosquejos como una base para reflexionar sobre lo que la Biblia nos enseña acerca del corazón de Dios hacia la niñez. Este material contiene 5 bosquejos, ya en su momento vamos a conocer un poco más acerca de este contenido. Han sido bosquejos elaborados por personas comprometidas tanto con la fe como también con la protección de los niños. Y quiero que ustedes también tomen en cuenta que no son sermones rígidos para repetir, ¿verdad? Palabra por palabra, sino que es una guía que ustedes como pastores pueden utilizar para preparar mensajes contextualizados. Sabemos que nuestro país es muy rico, ¿verdad? Tenemos diferentes contextos y estos bosquejos comentados pueden ser una valiosa guía para poder aplicarlo en los diferentes contextos. La idea es que podamos nosotros escuchar al Espíritu Santo, qué es lo que quiere decirnos, que podamos juntos como iglesia atender con responsabilidad ese llamado de Jesús, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Así que hoy nosotros tenemos el privilegio de contar con los escritores, bueno, casi todos los escritores de estos bosquejos. Ellos van a estar participando en el foro, van a ampliarnos más la información acerca del contenido. En esta oportunidad el doctor Juan Manuel Medina no pudo acompañarnos, pero tenemos la presencia, ¿verdad? Del doctor Gonzalo Chamorro, de la doctora Nidia Georgis, del magíster Luis Garavito y de la magíster Carla Morales, y nos sentimos muy felices y agradecidos porque han apartado este tiempo para compartir con nosotros más sobre este tema. Así que, amados pastores y líderes, recordemos que los niños y las niñas no son solamente el futuro de la iglesia, ¿verdad? Ellos son parte de nuestro presente. Ellos están en nuestras congregaciones hoy, están cantando, están orando, están aprendiendo, están participando. Ellos son iglesia junto con nosotros. Y nosotros como pastores y líderes realmente tenemos una labor sagrada, la labor de cuidarlos, de guiarlos, de protegerlos, porque esos niños que ahora corren por los pasillos de nuestras iglesias, mañana van a ser profesionales, seguramente algunos van a ser pastores, evangelistas, ministros de alabanza, maestros, servidores del reino de Dios. Por esa razón es importantísimo que nosotros cuidemos su corazón y que podamos brindar una atención integral no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional, lo social. Necesitamos como iglesia seguir impulsando esa pastoral integral de la niñez, seguir enfatizando el valor de los niños y concientizar esa importancia de protegerlos, de formarlos, porque cada niño y cada niña de nuestra iglesia es un regalo de Dios. Y nuestra misión es poder acompañarnos en este camino de la fe, asegurarnos de que puedan crecer sintiéndose seguros, amados y conscientes de que Dios tiene un plan para sus vidas. Así que queremos motivarlos para que en este mes de septiembre que ustedes puedan recibir este recurso que ha sido donado por Mopping, lo vean no solamente como un regalo, sino también como una responsabilidad y una oportunidad que tenemos para que en este mes de octubre entonces todos nos unamos, celebremos con alegría a los niños, pero que también este sea un mes donde nosotros podamos levantar nuestra voz desde los púlpitos, desde las aulas, y que proclamemos que los niños y las niñas son amados profundamente por Dios. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos dé la valentía para poder seguir siendo una iglesia que abraza la niñez y que proclama con hechos y con palabras, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Gracias por estar hoy aquí. Nos sentimos muy felices de verles. Y ahora yo quisiera ceder este espacio al doctor Carlos Jiménez, ¿verdad? Él es coordinador ejecutivo del área de desarrollo integral de la familia para la Iglesia de Dios en Centroamérica y él tiene ahorita un saludo para nosotros. Muchas gracias, hermana Jennifer. Me siento muy honrado, hermanos. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Es impresionante este tipo de recursos que se está gestando para ah, poder realizar con efectividad el trabajo en las iglesias locales. Celebro esta iniciativa. Conocemos
al liderazgo de Mogby, conocemos a algunos de los expositores y seguramente este material, estos bosquejos vienen cargados de mucha sabiduría y de mucha experiencia. Así que felicitaciones a todo el ministerio de ECMI, Ministerio Infantil, porque seguramente este tipo de alianzas son las que enriquecen el reino de Dios. No dudo que este material va a ser de beneficio para cada uno de ustedes. Felicitaciones nuevamente a Jennifer, a todo el equipo territorial, el equipo nacional de ECMI, ¿verdad? Desde los directores territoriales hasta los líderes locales, maestros también ahí que están inmersos en este proceso educativo. Un abrazo desde la Superintendencia de Centroamérica. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de trabajar un programa de Mogby a través de Zoom para líderes centroamericanos de los 7 países y estamos en víspera de programar una segunda cohorte con ese mismo objetivo. Así que ánimo, que Dios les bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes y estamos con gran expectativa esta noche. Saludos. Buenas noches, hermanos. Les saluda Mónica Ramírez. Em, para mí es un verdadero privilegio estar con una iglesia muy amada, una iglesia con la que hemos por generaciones ya tenido una relación y de alguna forma mucho respeto y admiración para el trabajo que ustedes han estado realizando, especialmente con la niñez. Felicitaciones por parte de Mopin. Traemos un saludo muy especial por parte de nuestros directores. Realmente nos emociona que ustedes estén acogiendo desde esta plataforma a nivel nacional lo que la palabra de Dios nos inspira. Y hoy tenemos de manera muy especial a los autores, así como nos decía, yo, aquí tenemos ya nuestra presentación, ¿verdad? Tenemos a los autores. Yo voy a ir presentándolos a uno por uno y no sin antes comentarles, ¿verdad? Irles comentando qué es lo que cada uno de ellos de manera general los plantea y ya luego les dejamos la palabra a ellos. Guatemala es un país que no se ha preocupado por la niñez, un país donde hemos sufrido de muchas maneras la violencia. Algunos, a manera de sondeo, dicen que 1 de cada 7 niños han sufrido alguna forma de violencia, sea esta física, emocional, espiritual, pero han sufrido y han encarnado. Nosotros mismos hemos sufrido alguna forma de violencia. Y resulta que la violencia sexual es más cotidiana de lo que ustedes se pueden imaginar. Por otra parte, tenemos el desafío desde las voces de los niños y las niñas, los chicos que ahora posiblemente no quieren asistir a la iglesia, los adolescentes, los jóvenes, consideran muchas veces que la iglesia no tiene muchas cosas. Hay un estudio reciente relativamente, el estudio de Barna, fue un estudio que tiene conclusiones para América Latina, pero fue realizado especialmente en 4 países: México, Colombia, em, Brasil y Honduras. Más o menos la situación de Honduras y de Guatemala es similar, ¿verdad? No es la misma, pero es similar. Pero los chicos expresan, ¿verdad? Que realmente hay algunos desafíos que los líderes de iglesia deberían abordar. Uno es que consideran que la iglesia no toca temas de justicia.
Ojo con eso, porque cuando hablamos de violencia sexual, la forma en que Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala ha abrazado, y eso con ejemplos vívidos que hemos tenido por parte de los testimonios de vida que hemos escuchado de uno y de otro lado. Nos dicen personas que han acompañado a la niñez abusada, la han acompañado en la ruta de la denuncia, los han recibido incluso después de que han pasado un proceso muy duro. Las iglesias, los 1200, nos decía la semana pasada Jennifer, que de alguna manera también se han formado precisamente en la atención informada del trauma. Es una manera concreta de poder posibilitar eso. Así que sin más, yo quisiera primero invitar a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Gonzalo Chamorro. Podemos presentar. Gonzalo es chileno, felizmente casado con Carolina de Chamorro, es padre de dos hijos. Él es profesor de teología, historia y filosofía. Posee una licenciatura y una maestría en teología, pero también un doctorado de historia de la Universidad Francisco Marroquín. Es Scholar the Actor, the Acton University en Grand Rapids, Michigan, y es decano del Departamento de Historia de la Universidad Francisco Marroquín y director del Centro para la Historia y Filosofía Sir Roger Scruton de la misma universidad. Es escritor, investigador en diferentes tanques de pensamiento en América Latina, y por ahí nos contó un pajarito que Gonzalo ahora también va a escribir un libro sobre teología de la niñez, así que lo vamos a esperar. Recibimos con un fuerte aplauso a Gonzalo Chamorro, quien está con nosotros. Adelante, Gonzalo, bienvenido. El tiempo es tuyo para que nos cuentes qué es lo que viene dentro de este eh, llamado, ¿verdad? Que tú nos haces en los bosquejos comentados. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y siempre es un placer compartir con cada uno de ustedes, agradecerle el tiempo que están dedicando para formarse e instruirse en temas que son cruciales no solo para la iglesia, sino para todo hombre y mujer que se pregunta por el sentido de responsabilidad frente a nuestra niñez. En la medida en que ustedes y mi persona invirtamos en la educación, en el crecimiento físico, en el desarrollo de la sabiduría y, por supuesto, en generar esos espacios para el desarrollo de nuestra niñez, si el Señor no ha venido, debemos saber que usted está invirtiendo en el futuro no solo de la iglesia, sino de este país. Así que yo les felicito que estén reflexionando sobre estas temáticas, y lo que quiero compartir con cada uno de ustedes es exponer tres elementos cruciales que yo trabajo en el bosquejo y en el documento que escribí. En primer lugar, a grandes rasgos, un poco la historia de la niñez en el mundo de la antigüedad clásica. En segundo lugar, uno de los textos más conocidos en relación a la teología bíblica de la niñez. ¿Qué significa que Jesús está pidiendo que le dejen venir los niños a Él? Y finalmente, ¿cuál sería el modelo que creo yo que es fundamental a la hora de tomar en cuenta no solo el crecimiento espiritual, no solo el crecimiento físico, sino también moral y, por sobre todas las cosas, ese crecimiento que nos invita a desarrollar niños sabios en la medida en que nosotros cultivamos su corazón y también su intelecto? Pues lo primero que tengo que decirles, hermanos, es que cuando uno comienza a estudiar en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas, la niñez en la antigüedad clásica, debemos saber que la crueldad y la barbarie estaban a la orden del día. Por ejemplo, la práctica del infanticidio era algo bastante generalizado en la cultura egipcia, en la cultura amonea, en la cultura inclusive romana y griega. ¿Sabían ustedes que se le arrojaba a los ríos a los niños porque, según la tradición espartana, muchos creían que a la hora de tirarlo a los ríos congelados con mucho hielo, ellos iban a poder trabajar su estructura ósea para que en el futuro pudieran ser guerreros, tal cual como usted posiblemente ha escuchado la historia de las Termópilas o los famosos 300 guerreros espartanos?
Pero a los niños también se les abandonaba en los cerros, en los caminos. Mayoritariamente los niños, por ejemplo, con mala formación en la antigüedad clásica, eran tirados en la ruta inclusive de la vía ignaciana. Mayormente las niñas no eran muy bien aceptadas. De suyo en la antigüedad clásica, una gran parte de niños era lo que configuraban la población. Por ejemplo, los sacrificios en la antigüedad era algo bastante común. Los celtas en Irlanda, los galos, los egipcios, los escandinavos, los fenicios, los moabitas, los amonitas, pues básicamente eran cultura donde se practicaba los sacrificios a infantes para poder mantener contento a las deidades del mundo de la naturaleza y sobre todo en culturas enoteístas o politeístas. Y estos sacrificios implicaban el degollamiento de los niños, implicaba básicamente el emparedamiento en muros. ¿Saben ustedes que los niños los tomaban y los azotaban en las murallas por elementos que estaban íntimamente conectados con la religiosidad de las tradiciones de las culturas que yo he mencionado? O inclusive les dejo saber a ustedes que históricamente se enterraban a los niños bajo los edificios o bajo los puentes una vez que se construían los edificios o puentes y se estaba toda la estructura, antes de colocar el sello con el tipo de material con el cual se construían los puentes, colocaban una serie de niños con la creencia de que de ese modo entonces se podía reforzar la estructura con la capacidad ósea del niño. Se mutilaban a los niños con la finalidad de ejercer mendicidad. Uno estudia los documentos antiguos, inclusive uno estudia las épicas antiguas y uno encuentra en la documentación histórica que los niños eran mutilados con la finalidad de que los padres pudieran llevar frente a los pórticos o frente a los mercados o frente a los lugares donde había mucha confluencia de personas para poder pedir algún sustento y de esa manera poder sostener los hogares o las familias. Y no solo eran mutilados, eran también quemados o inclusive se les congelaba para producir entonces callosidades en su piel o mala formación en su piel. Una de las historias que a mí más me llama la atención, que he podido ver en los anales del mundo enciclopédico historiográfico, era, por ejemplo, que los hunos le quitaban las mejillas a los niños recién nacidos, particularmente a los varones, o los germanos. Los escitas o los espartanos metían, como ya yo les dije, a los niños en aguas congeladas. Y así uno puede estar mencionando una gran cantidad de ejemplos de lo que implicaba la niñez en los tiempos del Señor Jesucristo. Ni los niños ni las mujeres tenían mayor validación o validez en la cultura greco-latina o en la cultura antigua. Es más, un dato que se me viene a la mente es que en la cultura babilónica, por cierto, era lícito que los padres comerciaran con sus vástagos. La esclavitud era una institución en el mundo romano y en el mundo greco-latino no podemos olvidarnos que a los niños, ¿saben cómo se les tranquilizaba? Dándoles opio o droga para que no lloraran y de esa manera no molestaran a los adultos. O podemos inclusive citar que en el mundo también greco-latino los niños eran expuestos a todo tipo de abuso, considerados particularmente como seres inferiores, no merecedores de ser reconocidos en esta alta cultura greco-latina. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en el momento en que el Señor Jesucristo emite estas expresiones frente a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, es un momento donde el Señor Jesucristo está rompiendo paradigmas. Paradigmas donde, si bien es cierto, en el mundo griego baja ese maltrato a los niños por causa de la injerencia de personajes como Platón o Aristóteles, donde ellos creían que la educación era fundamental y esencial para el desarrollo de las sociedades, no es menos cierto que Grecia y Roma venían arrastrando todas las tradiciones que yo les he mencionado, desde la cultura persa, la cultura babilónica, la cultura egipcia, donde los niños eran mutilados, donde los niños eran drogados, donde los niños eran vendidos para comerciar por algún tipo de deuda, donde los niños eran flagelados. ¿Para qué? Para pedir dinero por el sostén de la familia y de esa manera practicar la mendicidad, donde los niños literalmente eran abusados sexualmente y cuánta cosa que yo pudiera traer ahora a colación a la luz de los ejemplos históricos que los anales de la historia nos enseñan. Y sin embargo, el tiempo no nos da, pero sí quiero mencionarles algo que es fundamental. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15.
Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque agrega algo que es esencial, de los tales es el reino de los cielos. Decir eso en la cultura greco-latina era romper el modelo que se había establecido en una sociedad donde, insisto, la niñez no tenía mayor validez. Y el texto bíblico dice que no solo el Señor Jesucristo dijo que de los tales es el reino de los cielos, sino también, habiendo puesto sobre ello las manos, se fue de allí, los bendijo. Este pasaje Jesús estableció el valor de la niñez y destacó otra vez un contraste entre la actitud de los discípulos y la suya en cuanto a la importancia de los infantes. Posiblemente citando este texto, el famoso Talmud, donde los padres demostraban un aprecio por los profetas y comúnmente, según el Talmud, cuando había un rabino importante o notable, muchos de los padres de familia llevaban a sus hijos para que en la sinagoga o en las plazas públicas pudiesen ser bendecidos por los profetas, por los rabinos o por los maestros de Israel, con la finalidad de que en el futuro pues les fuera bien, fueran conocidos por ser respetuosos de la ley, fieles en el matrimonio y abundantes, por supuesto, en obras que fueran relevantes en el mundo judío. Entonces, lo que estamos viendo acá nosotros en el texto bíblico era una práctica común que ya se estaba estableciendo en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Y sin embargo, los discípulos rechazan eso porque creían que los niños iban a molestar al rabí. Y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, les recuerda la importancia del infante, no solo para el pueblo, sino para la humanidad, y les recuerda también que ellos son tan dignos como los propios maestros de Israel, como también los discípulos. Y por eso, para no extenderme más, yo quisiera dejarles a ustedes la relevancia, la importancia de educar, la importancia de invertir como iglesia en la formación de nuestros hijos, en la formación de nuestros niños que son no solo el futuro de la congregación, no solo el futuro de este país, sino el futuro de la entera humanidad. En la medida en que usted y yo le demos la dignidad que se merecen nuestros hijos, que en la medida en que usted y yo invirtamos parte de nuestros recursos como congregación en una formación integral que considera, queridos hermanos y hermanas, no solo el crecimiento intelectual, no solo el crecimiento físico, no solo el crecimiento espiritual, sino también social, entonces tendremos niños que realmente hagan impacto en la cultura, en la civilización y en la sociedad. Siguiendo la clásica tradición judía, siguiendo la clásica tradición de las escuelas, no se olvide, y les dejo como dato, y en otra oportunidad podemos indagar con mayor profundidad, que en el mundo judío, la escuela elemental, el Bet Midrash o Bet Sefer, era fundamentalmente para leer y recitar los textos sagrados. La educación espiritual se formaba entre los 6 a los 10 años. En segundo lugar, la educación del Bet Talmud, entre los 10 y los 15 años. Se enseñaba la ley oral, los mandamientos de la ley y las tradiciones judías y cómo eso se podía poner en la práctica en la vida agrícola, en el intercambio económico y en el respeto, por supuesto, a los altos estándares y virtudes que nos plantea la ley. Y finalmente el Bet Midrash, que son elementos fundamentales donde ya los estudiantes se dedicaban a conocer el pensamiento de los escribas y de los sabios de los pueblos. ¿Para qué? Para que cada hombre se constituyera en futuros maestros de transmitir en el hogar los principios y valores que se establecen en la ley de Dios. Cuando se produce el Bet Mispah a los 12 años del Señor Jesucristo y es presentado en el templo, la palabra del Señor dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gozaba cada vez más del favor de Dios y de toda la gente. Ese Bet Mitzvah básicamente tiene como propósito centrarse en el crecimiento de nuestros niños hoy, intelectual, físico, espiritual y moral, para que sean buenos ciudadanos. Hermanos y hermanas, yo espero que no estemos repitiendo en nuestros países los graves problemas que estamos enfrentando hoy en relación al abuso de nuestros hijos, al abuso de nuestros niños. No podemos seguir viendo niños en las calles manteniendo a sus padres como se hacía en la antigüedad clásica, porque si eso se está dando hoy, el flagelo de la violencia sexual, el maltrato físico que están llevando nuestros hijos, estamos volviendo a un pasado que el Señor Jesucristo reivindicó. Dejen venir a los niños a mí y no se lo impidáis, no se olviden nunca, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias a ti, Gonzalo. Miren, qué excelencia con la que nos has... y es cierto que estás escribiendo un libro de niñez para los niños
Gonzalo, para que lo esperemos así. Así es, sale a fin de año, Dios primero. ¡Wow! Entonces vamos a contarles, hermanos, también cuando salga este libro de Gonzalo Chamorro. Gonzalo nos propone una teología restauradora que dignifica a los niños como ciudadanos del reino de Dios. El título dentro de los bosquejos es La niñez en las Sagradas Escrituras, para que lo busquen. Tiene algunos de los datos históricos que ya nos ha mencionado. Lastimosamente, realmente la crueldad, como nos dice muchas veces Luis Garavito, que también lo vamos a tener, la crueldad con que son tratados los niños y las niñas no dista mucho de lo que pasa en la antigüedad. Si usted tiene alguna pregunta para Gonzalo, por favor escríbala ahí. Vamos a ver si logramos tener un espacito donde ellos también puedan responder sus preguntas. Tenemos a nuestra siguiente panelista y yo agradecería que por favor coloquemos la presentación, ¿verdad? Ella es una casi que fundadora de este movimiento, del MOCDI. Con mucho cariño, ella es la doctora Nidia Georgis. Ella es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mariano Galvez. Está casada, tiene 4 hijos y es abuelita de 2 nietecitos. Se define como una docente de corazón y seguidora del Señor Jesús, con mucho cariño, con mucha pasión para ese movimiento. Déjeme decirle que toda la parte editorial de los módulos de Mokbin que ustedes ven colgados en la página de Mokbin ha sido parte del trabajo, la colaboración y el voluntariado que esta preciosa mujer nos ha dejado. Así que un aplauso para ese trabajo tan precioso. La doctora Georgis nos está presentando hoy, y ustedes lo pueden encontrar así, la fe de los niños es un camino hacia el encuentro de Jesús. Es una conversión la que nosotros vamos a tener a través de esa fe que nos inspira. Hace un llamado para el desarrollo integral del niño, no solamente en lo físico, emocional, espiritual, intelectual. Se destacan algunos ejemplos usados desde la palabra de Dios como Samuel, David, el niño de los panes y los peces, y propone, mire, algo que a mí me encanta, que se valore el idioma universal de los niños, el juego, la creatividad, toda esa parte artística que desde las voces de los niños nos han dicho que es la forma en que ellos se acercan y tienen su encuentro con Dios. Sin más ni menos, les dejo con ustedes a la doctora Nidia Georgis, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Nidia, bienvenida. Gracias, Mónica. Felicito a la iglesia porque esta actividad que están realizando es muy importante en el corazón del Señor. Quiero aclararles que escribí el artículo como docente de corazón porque he trabajado con los niños en las iglesias y con los maestros de escuela dominical principalmente. Y desde esa experiencia es que he escrito este artículo humildemente para ustedes. Quiero contarles que la esencia del artículo gira en torno a la necesidad de replantear nuestro entendimiento bíblico y nuestras prácticas de evangelización para nuestros pequeñitos. No podemos verlos como adultos pequeños, no, por favor. Ellos son niños y el Señor Jesús enfatizó que el reino de los cielos es de los tales. El corazón de los niños, Dios lo ama y el Señor Jesús quiere que estén cerca de Él. Por favor, señores pastores que están aquí y todos los que tienen a su cargo escuela dominical, los niños no están ahí solo para entretenerlos. Es necesario que nosotros permitamos que ellos tengan una relación cercana con el Señor. Ellos poseen una fe
pura, profunda y sincera que Jesús mismo exaltó en las Escrituras. Como ya mencionaron varias veces el pasaje de Marcos 10, 13 y 16, de los tales, de los niños es el reino de los cielos y hay que permitir que ellos se acerquen. Y como decía Mónica, el lenguaje de los niños es el juego. Eso no quiere decir que sea un juego que no tiene intención, un juego por jugar, por mantenerlos entretenidos y que no molesten a la congregación durante la actividad principal de los mayores. Déjenme decirle que yo difiero un poco de lo que han dicho algunas personas que me han antecedido. Los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente. Ellos también son creyentes si nosotros los acercamos al Señor y permitimos que ellos tengan esa relación con el Señor. Nuestros niños tienen un corazón. Yo, cuando me abrazan mis niños de escuela dominical, yo sé que estoy llegando a sus corazones. Cuando escucho esas preguntas tan profundas que a veces ni los adultos hacemos, sé que las lecciones han llegado a su corazón porque tienen una relación cercana con el Señor. Entonces quisiera destacar tres ideas principales que escribí en el artículo y es que debemos promover esta relación viva, auténtica con Dios de parte de los niños, no solo con conocimiento teórico o entretenimiento o que repitan los versículos sin que lleguen a su corazón. Segundo, ellos son un ejemplo de humildad y sencillez. Y Dios ha usado esta historia bíblica como instrumento de transformación, como mencionaba muy bien Mónica que me antecedía. Samuel, David y el niño que entregó sus panes y sus peces. Ellos fueron usados por el Señor. Y yo estoy segura que Él los usa adentro de nuestras aulas de escuela dominical. Y tercero, es que la responsabilidad de la sociedad y de la iglesia es protegerlos de las realidades que los amenazan. Gonzalo nos mencionó algunas atrocidades que se cometían en el pasado, pero créanme que se cometen actualmente algunas de ellas o peores. Nuestros niños son violentados dentro de nuestras casas por sus mismos docentes, por personas en que nosotros confiamos y debemos protegerlos. Debemos ser ese vallado que se pone y que está atento a estos anuncios, avisos de que están siendo abusados, principalmente abusados sexualmente, para protegerlos. Debemos levantar nuestra voz cuando están sufriendo violencia, maltrato, explotación y abandono. Levantemos la voz por los que no tienen voz y defendamos los derechos de los desposeídos. Pero para cerrar, quiero hablar de cuatro factores claves de un artículo, de un libro, perdón, de David Boyle del 2019, que se llama Fortaleza Formidable. Si ustedes lo pueden leer, sería genial. Él presenta los resultados de un estudio titulado Factores en la fe de la juventud y juventud adulta. Él se pregunta, como yo lo he hecho muchísimas veces por largo tiempo, ¿por qué los niños, cuando llegan a la adolescencia, ya no están en nuestras iglesias? ¿Por qué se van? ¿Por qué razón? Si hacemos un porcentaje, los que permanecen son tan bajos. Y él mencionaba cuatro factores determinantes para cultivar una fe devota y sólida en la niñez que permita que estos niños permanezcan en la iglesia, encuentren una razón para pertenecer y quedarse ahí. Primero es que la primera escuela espiritual y de vida es en el hogar. Cuando tienen una familia arraigada en la fe cristiana, este entorno familiar constituye su primera escuela y ahí los niños aprenden a amar y a confiar en Dios. Luego es que la presencia de al menos tres mentores cristianos adultos, figuras que son significativas fuera del núcleo familiar, que aquí, ojo señores pastores y todos los que están maestros de escuela dominical, nosotros podemos ser esa figura de mentor cristiano que sea significativa para ellos, a quien se puedan acercar y quien ellos vean como una figura donde digan merece la pena estar en la iglesia, continuar en la iglesia. Luego, otro factor muy importante es la participación en el ministerio antes de los 10 años. Quiere decir que los niños deben estar en el servicio dentro de la iglesia. Muchas veces no los involucramos, los niños no sirven,
no los ponemos a servir dentro de la iglesia. Esto les fomenta un sentido de pertenencia y visión. Y luego la concurrencia a una iglesia que sea atractiva y significativa para ellos. Un espacio donde los niños puedan relacionarse con un mentor significativo, otros niños, también puedan adorar, una adoración que nosotros seamos los que modelemos ante ellos, comprometerse a través del servicio a los demás, a través del diezmo, a través de la oración y recibir mensajes relevantes que conecten con sus vidas. Si los mensajes no son relevantes, si están en un lenguaje que ellos no entienden, no van a llegar a su corazón. Estos cuatro factores, al integrarse de manera intencional en la vida de los niños, se convierten en pilares que sostienen una fe duradera y auténtica. Y en conclusión, para ir cerrando, los niños no son el futuro de la iglesia, son parte del presente. Ellos forman parte del reino de Dios y debemos acompañarlos con amor, con justicia, con cuidado y protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nidia. Em, Realmente este es un proceso de conversión para nosotros, los que trabajamos con niños, de priorización, pero también es parte de ese trabajo de entender y comprender el corazón de Dios y saber que Dios quiere que la iglesia escuche a los niños. Mira, esos datos que tú estás mencionando, nosotros hicimos o hacemos constantemente una encuesta más o menos con niños de unas 200 comunidades y les preguntamos a estos niños quiénes los escuchaban con atención. Solamente 7 de cada 100 niños dijeron o identificaron a ese adulto significativo dentro de la iglesia. Es decir, aunque asisten a la iglesia, no encuentran a ese adulto significativo que tú mencionas. Además, le preguntamos si quienes les preguntaban o tomaban en cuenta su opinión antes de tomar una decisión que los afectara directamente. Y solamente 3 de cada 100 dijeron que alguien de la iglesia los tomaba en cuenta y tomaba en cuenta su opinión. Imagínate. Y luego también les preguntamos con quiénes pueden compartir sus preocupaciones. Y solamente 4 de cada 100 dijeron que contaban con una persona dentro de la iglesia que pudiera escucharles en cuanto a lo que a ellos les preocupaba. Esto me impactó muchísimo porque también les preguntamos quiénes los aceptan tal como eres, tal cuando te equivocas o cuando no logras tus metas, quiénes te aceptan. Y solamente 4 niños dijeron que alguien de la iglesia o en la iglesia los aceptaban con todos sus errores. Entonces, hermano, yo creo que el desafío va ahí en esa misma línea, ¿verdad? Es decir, escuchemos las voces de los niños, cuáles son sus preocupaciones. Primer paso para la salud mental de los niños, de estos adolescentes que también tenemos, que se sientan acogidos en nuestras iglesias. Gracias, mi estimada. Recibamos con nosotros a nuestro siguiente panelista, el doctor, el magíster Luis Garavito. Luis, miren, aquí tenemos una variedad de personas que se han unido y unieron sus corazones. Es que a mí me emociona tanto cuando hablamos de estos bosquejos comentados. Tenemos a alguien que nos plantea históricamente los desafíos que hoy por hoy también seguimos y continuamos teniendo. Tenemos a una docente, a alguien que desde su corazón, desde su aprendizaje,
y desde su reflexión en sus clases de escuela dominical nos dice, tenemos que escuchar a los niños, pero también tenerles una atención integral. Y tenemos aquí a un biblista. Luis Garavito tiene una licenciatura y una maestría en teología pastoral de la Universidad Panamericana de Guatemala. Es pastor de jóvenes de su iglesia y es consultor de proyectos de ciudadanía y transformación social. Luis Garavito además es traductor de las escrituras para Sociedad Bíblica de Guatemala. Él traduce la Biblia a varios de nuestros idiomas en Guatemala y también en idiomas de México. Recibamos con un fuerte aplauso a Luis Garavito, quien tiene también desafíos para nosotros hoy, ¿verdad? El tema se llama, miren, qué interesante, es la manipulación en la espiritualidad de la niñez. Y es que realmente podemos dañar la imagen de Dios en los niños. eh, Se analiza, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre la disciplina y el maltrato. Se presenta a Dios como el Dios tierno y amoroso, el que corrige con ternura, y se destaca precisamente la espiritualidad, que la espiritualidad es innata en todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Luis, sin más, por favor, adelante. Muchas gracias por estar con Iglesia de Dios también esta noche. Gracias, Mónica. Qué gusto estar con cada uno de los hermanos en las diferentes regiones y lugares de Guatemala y de otros países, como hemos estado viendo ahí en el listado de participantes. Algo muy importante que debemos conocer para evitar o luchar contra esta forma de violencia contra la niñez que tiene que ver con la manipulación de los conceptos de espiritualidad. La estrategia esencial será conocer realmente los verdaderos términos y la naturaleza de la espiritualidad. En ocasiones podríamos pensar que los niños no son como que no son sujetos, objeto de la llenura del Espíritu Santo, de los dones, de las virtudes, y pensamos que esas cosas están reservadas exclusivamente para los adultos. Incluso pensamos que los niños juegan a ser espirituales, o los niños que han crecido o están creciendo en la iglesia, los vemos como que están jugando de culto, y realmente no sabemos la profundidad de las experiencias espirituales que cada uno de ellos puede tener o puede estar teniendo. Quiero contarles rápidamente que como un testimonio personal, yo recibí al Señor cuando tenía entre 8 y 9 años. No recuerdo la fecha particularmente, pero fue durante una campaña evangelística en una colonia muy sencilla donde yo vivía, y fue un culto de Iglesias Unidas, y yo recuerdo cuando hago memoria de mi experiencia del encuentro con el Señor. Fue una campaña de Iglesias Unidas, y a nosotros, a todos los niños, nos llevaron a un templo porque la campaña era bajo una carpa que se había colocado ahí en un campo, y todas las iglesias, eran como 6 o 7 iglesias pequeñas que estaban ahí en esa localidad. Se unieron los pastores de diferentes denominaciones y hicieron esa campaña, y a los niños nos llevaron a un templo que estaba ahí cerquita, y también nos predicaban. Y yo recuerdo que esa campaña, que fue de lunes a sábado o de martes a domingo, algo así, no recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es que cada noche en esos cultos de niños, cuando hacían el llamado, yo pasé a aceptar todos los cultos. Y tengo la imagen del niño quebrantado, llorando, no sé qué oraba, pero yo hago cuentas de esa experiencia con el Señor como el nuevo nacimiento de un niño de 8 o 9 años probablemente. Entonces tenemos que trabajar nosotros en pro de esa verdadera espiritualidad de los niños y disipularles, ayudarles a crecer. No esperar que lleguen a la juventud o que lleguen a la adolescencia o que sean mayores de edad para trabajar ya seriamente con su espiritualidad. La idea principal de este artículo está en presentarle a los niños un Dios que nunca nos dejará de amar. Creo que una estrategia que usualmente se les dice a los niños es presentarles a un Dios justiciero, a un Dios castigador, a un Dios que todo lo ve. No me mintas porque Dios te ve y te va a castigar.
Hace caso porque Dios te ve y te va a castigar y le presentamos a los niños a un Dios del que finalmente terminan huyéndole y creo que ha sido una estrategia que no ha sido la mejor estrategia. Y la propuesta de este devocional es presentarle a los niños a un Dios de amor, pero no un Dios de amor que nos condiciona su amor o que nos quita su amor cada rato, o que ese amor de ese Dios está condicionado a lo que yo soy y lo que yo le puedo dar, sino a un Dios de amor incondicional, a un Dios de amor que nunca, a mí esa frase me gusta repetirla, a un Dios que nunca nos dejará de amar, a un Dios que nunca, nunca nos dejará de amar. Ya en el detalle del devocional, inicialmente hay que hablar acerca de Dios. Obviamente el espacio es muy reducido y hay siglos que se ha desarrollado acerca del ser de Dios. No lo podemos poner todo acá en un artículo, pero sí algunas cosas importantes, como señalar que es a través de la Biblia ahora que nosotros podemos conocer a un Dios que ha creado el universo y de alguna manera resaltar el valor de la palabra del Señor para el buen conocimiento de ese Dios que ha sido creador y no solo de lo que vemos, sino incluso de cosas que no vemos, que es un Dios que es espíritu. Esa es una parte compleja a veces de trabajarla con los niños, pero hay que insistirlo y sembrarlo en sus corazones. Ya lo entenderán después, ya lo comprenderán después. Si es que lo comprenden, nosotros los adultos no sé si terminamos de comprender la esencia de la naturaleza de Dios o el ser de Dios. Algunas cosas por ahí decimos, pero hay que presentar ese Dios a los niños, ese Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia. Y aquí viene algo importante porque hay que poner a los niños, hay que exponer a los niños a la palabra del Señor, a la Biblia. Yo sé que desarrollamos muchos materiales y muchas cosas, pero esencialmente debe ser la palabra del Señor. Y una buena práctica será insistir en nuestras escuelas dominicales infantiles que cada niño tenga una Biblia, desde los más pequeñitos, desde que ya pueda llevar una mochilita a la actividad de la iglesia, insistir a las familias que cada niño debe tener su propia Biblia, una Biblia en buen estado, que constantemente la estén renovando y que esas Biblias vayan acompañando al niño en todas las etapas que la iglesia tenga. También hay que hablar acerca de quiénes somos nosotros, qué es el ser humano, qué es la humanidad. Ahí siempre desde la palabra del Señor, presentarle a los niños nuestra posición delante de Dios, cuál es el propósito de Dios para con nosotros, cuál es la relación que podemos tener con Dios y hablar de ese Dios personal, que es una de las características que sobresalen de este Dios cristiano. Y perdonen que hable en esos términos porque digamos en el ideario hay otros dioses y los niños pueden escuchar de otras deidades en la escuela, en las películas, en las caricaturas, en las series, en todo eso se les bombardea con una serie de teologías extrañas y formas de religión extrañas. Y el Dios que enseña la Biblia, nuestro Dios, es un Dios personal con el que yo puedo hablar, con el que yo le puedo orar, que está cerca de mí, que está conmigo todo el tiempo y que no me va a dejar. Eso, hablar de este Dios entonces que tiene una relación conmigo, es un Dios que me ama, es un Dios que me provee, es un Dios que me protege con amor y todo vamos a decir, esa especificación ahí, ese detalle del amor, hay que insistirlo, 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 porque eso va a servir en el curso de la vida de los niños, crecer con amor. Dios nos ha creado para amar. Cuando la Biblia habla del ser de Dios, una de las definiciones más profundas acerca de Dios que está en la Biblia es Dios es amor. Dios es amor. Ese Dios es el que debemos esa enseñanza debe calar profundamente en el corazón y en la mente de los niños. Entonces es un Dios que nos educa con amor, que nos guía con amor, por supuesto que nos disciplina con amor, entendiendo la disciplina como una forma de vida, reglas, normas, orientaciones, instrucciones de vida. Es un Dios que corrige con amor y es un Dios que su amor nunca, nunca, nunca dejará de ser. Y esa es la figura del Padre perfecto. Recordemos, hemos estado hablando en las participaciones anteriores y en otras actividades de Mokpin, se ha hablado de la dificultad en las familias y esa alteración de la figura paterna que hay en muchas familias, y tener una imagen de un padre bueno, de un padre perfecto, en ocasiones cuesta proyectarla a la relación con Dios, y en eso debemos insistir nosotros a la niñez.
Debemos recordar siempre que somos hijos de Dios en caso de cuando caemos en desobediencia. En esta parte, el devocional habla de que, pues sí, nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a cometer algún error, vamos a llamar las cosas por su nombre, esas desobediencias a la voluntad de Dios se llama pecado y la paga del pecado es muerte, son consecuencias muy dramáticas que enseña la Escritura y no podemos en algún momento como solaparlas de la enseñanza bíblica, porque la Biblia es muy clara en ese sentido. Entonces tampoco podemos dejar de lado esa enseñanza, pero debemos abordarla de una manera apropiada para que los niños crezcan con esa esperanza, aún que han cometido algún error o han fallado de alguna forma, ¿no? Recordemos, nosotros aprendemos en Primera de Juan cuando dice, hijitos, esto les digo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Siempre hay una salida y hay una forma de acercarnos al Señor de esa manera. Entonces en esta parte se habla acerca de esa disciplina que podemos recibir si es que nos salimos de la voluntad del Señor. En cada uno de estos incisos va por ahí esa enseñanza. Y algo que se resalta mucho en todos estos materiales y aquí hablando de la espiritualidad de los niños es la niñez como centro de atención de Jesús. Estos pasajes, ¿no? El niño está en el centro, el niño está en el lugar donde está fija la atención de todos. Jesús lo toma en sus brazos como algo muy íntimo. Recordemos de Jesús, cómo se acerca a él, a los sectores y a las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, a los enfermos, a los pobres, a las mujeres, a los extranjeros y a los niños. Ese recorrido dramático que nos hizo el doctor Chamorro a través del estado de la niñez en las diferentes culturas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en ese contexto cultural, geográfico, pues la niñez pasaba diferentes cuadros muy dramáticos, muy dramáticos. Y ver a Jesús con un niño en sus brazos es un cuadro que nos debe conmover y que nos debe combinar también a muchas acciones que derivarán en beneficio de los niños. El pasaje del libro de Cantares es un pasaje que me ha sorprendido y siempre pienso cuando hablamos de estos temas de la violencia contra los niños. Cantares dice de una forma poética al final del libro, tenemos una hermana pequeña, una pequeña hermana que no tiene pechos, está hablando de una persona, una niña que no ha terminado su desarrollo sexual, no tiene pechos, es una niña, no puede darse en matrimonio, no puede tener ese tipo de experiencias. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando se hablare de ella? Y ahí la implicación es que van a pedirla como en matrimonio para formar un hogar con una persona mayor, obviamente. Y entonces lo que dice el poeta en Cantares es, si ella es muro, edificaremos sobre ese muro un palacio de plata, y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Y la intencionalidad aquí es protegerla. Está en una situación vulnerable, no es posible darla en matrimonio, hay que protegerla en todo sentido. Y entonces por ahí va este devocional que pretende abrir nuestros ojos y desde las páginas de la Biblia en diferentes pasajes mostrar acerca de la espiritualidad de los niños y no pensar que en los niños la espiritualidad va a empezar después o va a surgir después, sino que desde que están pequeños ellos empiezan a recibir del Señor. Recordemos el caso, y aquí termino, de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿no? Y que brincó ahí en el vientre de Elizabeth al recibir el saludo de María. No había nacido y estaba teniendo ya experiencias espirituales. Los niños pueden conocer de Dios, los niños pueden experimentar de Dios, los niños son sujetos de la gracia de Dios, de la imagen de Cristo, de la dignidad humana. Todos los niños, y nosotros debemos de trabajar para protegerlos y enseñarles en ese sentido. Por ahí va este devocional, así que mucho ánimo, mucha oración y que el Señor les dé a cada uno la gracia para poder compartirlo en sus regiones. Qué lindo, Luis. Muchísimas gracias. Realmente el desafío continúa a través de estas enseñanzas que ustedes van a encontrar en estos bosquejos comentados. Y los llamamos así, hermanos, como un recurso para que usted se vaya en este mes del niño, así como nos decía Jenny, y lo abrace y lo pueda predicar, ¿verdad? Ahí tiene usted recursos para poder predicar
cómo proteger a los niños. Luis Garavito enfatiza algo muy esencial, que es la espiritualidad infantil es innata. Todo ser humano nace nace como un ser espiritual. Y por eso esa espiritualidad debe de ser cultivada con amor. El enfoque que nos hace Luis es pastoral, es protector, pero por sobre todo busca sanar la imagen de Dios en los corazones de los niños. No les metamos miedo. Y recibimos con un fuerte aplauso a nuestra siguiente panelista. Ella es la magíster Carla Carlita Morales, como le decimos cariñosamente, es licenciada en teología, se licenció, ¿verdad? En el CETECA y también tiene una maestría en teología de la misma institución. Es asistente académica de la decanatura del CETECA y ha servido por muchos años en la enseñanza, en la docencia bíblica, en capacitaciones, en predicaciones y en iglesias locales. Es casada y tiene una hermosa niña. Ella nos va a hablar y ustedes pueden encontrar su bosquejo como factores que facilitan la violencia sexual. Déjeme decirle que Movin ya tiene más de 12 años de estar trabajando en Guatemala, de haberse conformado y nuestro tema ha sido el abuso sexual. Entonces, lo que hace Carlita es decir cómo esos factores están facilitando que se dé el abuso sexual en el lugar que debería de ser el lugar más seguro para los niños y las niñas, que es precisamente su hogar. Y lo hace con un ejemplo bíblico de una de las familias más famosas que nos presenta la Biblia. Así que sin más, recibimos también a Carlita con un fuerte aplauso. Adelante, Carlita, el tiempo es tuyo. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Gusto de saludarlos y qué gusto compartir con ustedes. Yo quiero iniciar con unas estadísticas. Nosotros pensamos que las realidades del abuso sexual están fuera de nosotros, están en otros lugares lejanos y que no pertenecemos a las estadísticas. Sin embargo, en Guatemala, de enero a diciembre del 2024, se dieron 1923 nacimientos en niños de 10 a 14 años y 23 violaciones cada día. Permítame. 23 violaciones cada día y del año 2018 al 2024 se dieron 14.696 em, nacimientos en niñas de 10 a 14 años. O sea, esas estadísticas de miles de violaciones y de 23 violaciones cada día en el país nos deberían de estremecer y deberían de llamarnos la atención como sociedad, como iglesia de lo que está pasando. Entonces, estas realidades nos llevan a pensar en la problemática que vivimos en Guatemala. Departamentos como Huehuetenango, Guatemala, Escuintla encabezan este tipo de estadísticas. Entonces, nosotros, como se ha dicho toda esta noche, los niños, las niñas y los adolescentes son muy importantes en el reino de Dios y por lo tanto nosotros como iglesia, como sociedad, como seguidores de Jesús, somos responsables de su cuidado y protección. Si ellos son personas creadas a imagen de Dios y por lo tanto actores fundamentales en el reino, deben ser tratados con gran valor, cuidado y amor. Y para protegerlos nosotros necesitamos poner límites. Pensamos que está lejos de nosotros, pero las estadísticas dicen que los abusos sexuales se dan en los círculos más cercanos. Y por eso es que tomamos un ejemplo en este bosquejo de
un conocido pasaje, segundo de Samuel, capítulo 13, de la historia de Tamar y Amnón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en vista? Tres cosas. La primera es el rol de las personas cercanas y el poder que ejercen unos a otros. Cuando nosotros vemos el capítulo 13 de Segundo de Samuel, vemos que Absalón, bueno, era el hijo de David, ¿verdad? De la casa de David, y él tenía una hermana, de solo el parentesco de papá, como nosotros podemos decir, media hermana muy hermosa, dice la escritura, llamada Tamar, y Amnón está enamorado de ella, como dice Reina Valera, pero la traducción NTV dice, su medio hermano se enamoró perdidamente de ella. Así que Amnón, según la NTV, como lo traduce, se obsesionó tanto con Tamar que se hace el enfermo. Entonces es en el círculo cercano de Tamar que sucede esto. Entre nuestra sociedad hay personas más vulnerables que otras. Nosotros sabemos que las mujeres tienen una cierta vulnerabilidad, pero también los niños, las niñas y los adolescentes, las adolescentes. Se dice que de los abusos que se realizaron en el 2024, el 88% eran niñas. Así que eso significa que sí, que en medio de las situaciones de vulnerabilidad o los grupos, hay otros grupos mucho más vulnerables. Entonces, dentro de ese círculo, regresando a la historia de Tamar, ahí está ella como medio hermana. Llega David a visitar a Amnón y Amnón le pide que envíe a su hermana para que le haga la comida y se la prepare. También algo que nosotros tenemos que poner atención es los niveles de poder. Hay niveles de poder, como en el caso de David, en el caso de que por ser rey manda a su hija a atender al otro hijo, ¿verdad? Al hermano de Tamar, Amnón. Y entonces le envía a que le sirva, ¿verdad? Y hay un nivel de poder donde ella, pues quizá no puede negarse y atiende el llamado. Pero también en las situaciones de abuso hay planificación de trama, hay un consejo de un primo que le dice por qué estás triste, qué está pasando, y entonces Amnon le dice que está enamorado de Tamar y la quiere tomar, y el primo le dice cómo llevar a cabo ese plan. Así que hay una trama, es un plan malévolo, como describo ahí en el bosquejo, nadie comete esos abusos en plena luz del día, mucho menos en las plazas públicas, mucho menos en lugares públicos, por lo menos no así sucede realmente. Sucede en los lugares ocultos, en donde hay soledad, donde los niños están vulnerables ante el cuidado de alguien más, alguien que tiene poder sobre ellos. Algunos son tíos, primos, hermanos e incluso situaciones aberrantes del padre, ¿verdad? Padre o padrastro en esas situaciones. Entonces, son en esos círculos cercanos que se da. Hay alertas que hay que tener cuidado, alertas que llaman la atención para nosotros y donde nosotros tenemos que estar pendientes. Una de las alertas es que ya lo hablamos acerca de la soledad, están solos, están en un estado vulnerable los niños y las niñas, pero también ellos no toman decisiones. Y esto es interesante porque ellos no hablan. Como se ha dicho a lo largo de estas ponencias, no tienen voz cuando ellos deberían de tener voz. No son escuchados cuando ellos deberían de ser escuchados. No los tomamos en cuenta porque al fin y al cabo son niños. No nos entienden en el mundo de adultos. Nuestras iglesias a veces son adultocéntricas, ¿verdad? Y entonces ellos, pues sí, los entretenemos mientras nosotros recibimos cómo em, seguir a Jesús y cómo nosotros nos enriquecemos. No, ellos son importantes, ellos tienen voz. Dejarles hablar y decir, si no quieren estar al cuidado bajo una persona, pues de eso nos debe causar una alerta. Hay alertas en este caso de Amnón y Tamar, y una de ellas es que de todos los sucesos en la Biblia donde las mujeres no pueden hablar, el narrador en segundo de Samuel sí le da voz a Tamar.
Y entonces en el versículo 18, cuando, 12, perdón, cuando Tamar le lleva la comida, y él agarra y la insiste para acostarse con ella levanta la voz. Ella dice, no, hermano mío, imploró ella, clamó, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad, ni en Israel, ni en cualquier otro lugar. Eso debería ser permitido. Entonces ella le dice, yo después a dónde voy a ir con mi vergüenza, ¿sabes qué? Pídeme al rey y el rey no me va a negar, como hablábamos de los casamientos que se acuerdan, ¿no? Pídeme y seguro que él me va a dar. Pero no hizo caso a escucharle, como era más fuerte que ella, la NTV dice, la violó, la violentó. Así que hay una alerta, ella sí habla, pero no es escuchada, dejan solos, él, Amnón, recordarán ustedes que dice el capítulo, manda a todos afuera y se quedan solos. Así que yo lanzo una pregunta. Cuando nosotros tenemos niños, niñas bajo nuestro cuidado y por alguna situación nosotros no estamos presentes con ellos, ¿bajo quién está el cuidado? ¿Nos importan nuestros niños? ¿Bajo quiénes están al cuidado? ¿Qué elementos tenemos nosotros para delimitar quiénes cuidarán a los niños y a las niñas en la escuela dominical? Hoy el país, el gobierno ha dejado una instancia donde todos deberían de tener aprobación para poder cuidar a niños en cualquier lugar, ya sea escuelas, iglesias y demás lugares. ¿Cumplimos rígidamente con eso? ¿Solapamos algunas situaciones? ¿Bajo el cuidado de quién están nuestros niños, niñas y adolescentes? También son alertas para nosotros comunitariamente en las congregaciones para que no dejemos solos a los niños bajo el cuidado de ningún adolescente, bajo el cuidado de una persona sola, que siempre podamos estar en comunidad y bajo el cuidado que debemos de tener hacia ellos de protección. Y la tercera es que ese abuso sexual trae dolor, tristeza y muerte. Lo que sucede después, ustedes recordarán que Amnón la rechaza, Tamar no vuelve a hablar, se va, rasga sus vestiduras, demuestra dolor, va a la casa de su hermano Absalón a llorar. Él toma luego la venganza, espera un tiempo, mata a Amnón y se vuelve toda una tragedia. Así que podemos levantar la voz, proteger, levantar esos muros, como decía el hermano Luis Garavito, levantar esos muros, o como decía nuestra hermana Nidia, ser un vallado entre la perversidad y nuestra niñez, porque son importantes, porque son imagen de Dios, debemos de cuidarlos y protegerlos. Así que nos importan, tenemos que tener cuidado con esos roles de poder que hay en nuestras congregaciones, esos roles de alertas de soledad, de no dejarles hablar y recordar que sí, se puede tener un cuidado con los niños y no permitir que se lleguen a tragedias, a muertes, a dolor y tristeza. Muchísimas gracias, Carlita. Déjenme compartirles, hermanos, que cosas admirables que ha hecho Iglesia de Dios es que todo ese módulo precisamente que nos informa no solamente las partes de las bases bíblicas, sino cómo prevenir el abuso sexual, esto que Carlita nos está mencionando en este bosquejo, también es parte ya del proceso de formación que se hace con los maestros de escuela dominical. Así que muchas gracias, Iglesia de Dios, por sumarse de manera estratégica en este proceso que llamamos nosotros cuidar a los niños y las niñas, arrebatarlos de las manos del enemigo y saber que su vida es un sacrificio de olor fragante delante del Señor cada vez que nosotros los cuidamos,
los protegemos, levantamos esos vallados. Gracias, Carlita, por también contribuir de manera muy importante a este proceso. Tenemos unas preguntas y no nos vamos a extender mucho en ellas. Tenemos dos preguntas para el hermano Gonzalo Chamorro. Dice, ¿cómo considera que se puede motivar a los padres de familia para darle importancia a la crianza cristiana de sus hijos? Y la otra dice, ¿cómo podemos ayudar a los niños que han sido abusados sexualmente, aparte de guiarlos espiritualmente? Esas dos preguntas fueron dirigidas al hermano Gonzalo. Gonzalo, eh, Sí. adelante. Ok. Bueno, en el caso de la primera, indudablemente lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en estos momentos, capacitarse, estudiar, ver qué tipo de literatura les puede ayudar para poder comprender cuáles son los mejores procesos educativos para entender qué etapa el niño debe tener cierto tipo de información y no solo eso, sino también poder comprender cómo nosotros poder invertir en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo psicomotriz, en su desarrollo espiritual, en su desarrollo en el cual ellos puedan ver el modelo bíblico de lo que implica la familia y el modelo bíblico de algo que es sumamente importante, el involucramiento, si la familia está bien constituida, de padre y madre en el proceso de educación. Cuando uno piensa en la paideía griega antigua, uno no puede dejar de lado que cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, involucra tanto a al papá como a la mamá en los procesos educativos. Y esto es sumamente importante porque, en primer lugar, el texto bíblico dice que los hijos deben honrar a sus padres y la palabra griega que se utiliza ahí es tegna, niño pequeño. Lo que infiere el texto es que Pablo está pensando que la educación inicia desde temprana edad, no cuando es un adolescente, no cuando es un joven o no cuando es un adulto mayor y ya no lo pueden sacar de la casa. La formación, la instrucción, la educación, la disciplina, el amor, la gracia, la misericordia, es desde el momento en que uno sabe del proceso de la concepción, que es un acto divino en el cual uno comienza a formarse e informarse para poder entender cuáles son las etapas, los procesos, los contenidos y las relaciones que uno debe tener en esa etapa de la infancia y a medida que van creciendo y desarrollándose, entendiendo finalmente que los padres siempre van a ser padres, aunque los hijos ya sean adultos y responsables de sus propios actos y de sus propias acciones. ¿Y cuál era la segunda, Mónica? Bueno, la segunda dice cómo podemos ayudar a los niños que han sido abusados sexualmente Bueno, y guiarlos, aparte de guiarlos espiritualmente. sí, indudablemente aquí se requiere no solo de generar espacios de confianza, los padres de familia deben tener en primer lugar, una correcta comunicación con sus hijos para poder estar preguntándoles qué está sucediendo en sus entornos donde los padres no están presentes y no pueden tener el cuidado solícito de ellos. Si los niños ya han sido abusados, la iglesia y el pueblo de Dios debe crear espacios para poder ayudarles a expresarse que hay no solo en su corazón, sino cuáles son las acciones y entender cómo ese tipo de acciones han afectado este aspecto y este flagelo que es tan terrible en nuestra mayúscula América Latina y a nivel global. Y a mí me parece que en este caso la iglesia, como lo vienen haciendo muy bien, la iglesia que representa, la denominación que está representando hoy esta temática, de considerar gente profesional, no solo la guía espiritual, no solo la guía del pastor, no solo la guía de los consejeros bíblicos, sino también cierta ayuda profesional para poder comprender otros elementos que muchas veces se nos escapa a los pastores o muchas veces no tenemos las herramientas para poder cultivar una mejor ayuda dentro de la congregación y de esa manera pueda ser integral, Mónica. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que parte de la clave que tú nos has dado es precisamente el recordar que la formación cristiana en el hogar y en la familia no es trabajo solamente de mamá, es un trabajo de ambos, de papá y de mamá. Y eso es parte precisamente de lo que viene en la siguiente pregunta. Esta es para la doctora Nidia. Dice, ella menciona, dice la persona que lo escribió, que la primera escuela espiritual es el hogar. En caso de que el matrimonio esté a punto de divorcio,
¿La primera iglesia sería la misma iglesia o un familiar cercano? ¿Qué opinas tú, Nidia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y también tienes otra pregunta aquí que dice, ¿qué hacer para que los niños no sean influenciados en la escuela o por medio de estas canciones, danzas eróticas, donde casi se presentan desnudos? Adelante, Nidia, el tiempo es para ti. Gracias. Bueno, quiero aclarar que no es que yo lo diga, lo dice el autor del libro que yo mencionaba. Él menciona que los 4 factores para que los niños permanezcan en la iglesia después, cuando son adolescentes o jóvenes mayores, es que la escuela, que la familia es el primer hogar. Yo comprendo que muchas familias eh, no, están disgregadas, no son familias unidas o que están a punto del divorcio. En ese caso, aún más importante el rol de la iglesia. Si el niño está llegando a la iglesia, el rol de los maestros de la escuela dominical y de los pastores es aún más importante porque por alguna razón está llegando y cuando ya llegaron con nosotros hay que retenerlos en el sentido bueno, ¿verdad? De con formas buenas que sea atractivos para para ellos la iglesia. En cuanto a la segunda pregunta, no podemos hacer caso omiso de que existe esa música. No podemos hacer caso omiso de que en las series de televisión, en todas las redes sociales, los niños andan con los teléfonos y no solo en la capital o en las ciudades principales, sino en todo el país. Para que estén calmados, los papás les dan el teléfono a los niños y no sabemos qué están viendo. Por eso es tan importante no hacernos como que la iglesia es un apartado y la vida real es otro y aquí hay una gran pared. No, somos la sal del mundo y nosotros somos la luz del mundo y estamos dentro de la iglesia para poder darle esa luz a los niños. Debemos hablar de eso. Esos son temas que no se hablan en la escuela dominical generalmente. La mayoría de estudios ustedes lo ven, revisen, es parte de mi consejo a los pastores que están acá, revisen sus materiales, en donde abordamos esos temas con los niños. Es una realidad que ellos viven, entonces para ellos hay una partición de la vida real y lo que está ocurriendo en la iglesia. Pero hay que hablar de esa música que existe, qué opinan de ellos, por qué no es conveniente escucharla, qué produce en ellos al escucharla. Si no, como bien decía Mónica, hay que escucharlos y hay que dejarlos hablar. Esa sería mi conclusión, Mónica. Gracias. Muchísimas gracias, Nidia. Y como dice el cantautor colombiano Santiago Benavides, si nosotros no hablamos de esto, si nosotros no damos ejemplo, si no somos luz para los niños, entonces todos estos modelos del mundo son los que van a conquistar su corazón. Así que, hermanos, la labor es grande con la niñez. Y tenemos una última pregunta. Esta pregunta está dirigida a eh, Luis Garavito. Dice, ¿cuál es el tiempo que usted sugeriría para una enseñanza con los niños? ¿Se podría intercalar juego y reflexión? ¿Qué nos dices, Luis? Adelante. Bueno, yo creo que eso depende mucho son varios factores, la edad de los niños, el entorno de la comunidad. No es lo mismo trabajar con niños de la ciudad que están acostumbrados a recursos tecnológicos y otras cosas que con niños en comunidades rurales. Y entonces yo creo que hay que hacer primero una buena lectura del entorno donde estamos para saber cuál es la mejor forma de trabajar con los niños. Y dependiendo de los diferentes niveles de su desarrollo, por edad e incluso por aparte los niños y niñas en algunos momentos para tocar algunos temas que tienen que ver principalmente con sexualidad. Es algo que se sugiere para poder abordarlos con libertad y que no se ruboricen o que se impida la participación al estar combinados los grupos.
Pero creo que la pregunta es muy general y habrá que evaluar con qué niños, con qué edad de niños y con qué recursos se cuentan. Obviamente aquí va a depender mucho de la creatividad de las personas con las que están trabajando y de la formación de el doctor Chamorro hablaba de la profesionalización de las personas que están trabajando con la niñez. Busquemos recursos. Ahora nosotros tenemos los recursos a la mano, en el teléfono, podemos optar a buscar información o algo. Creo que la iniciativa y la creatividad nos va a dar las mejores sugerencias para poder trabajar con los niños como los niños lo necesitan, como los niños lo merecen. Y creo que con la ayuda del Señor vamos a obtener los recursos y las mejores metodologías. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo, y lo que a mí me fascina de todo este proceso es que realmente nuestros líderes, los líderes de Iglesia de Dios, están preocupados y ocupados precisamente en darle lo mejor a los niños y las niñas. Así que muchas gracias. Queremos darle este espacio al obispo Balmer Ayala. Muchas gracias, hermano Balmer, por haber abierto las puertas y el corazón a los niños y las niñas y haber amado tanto y profundizado tanto en este proceso que nosotros también llamamos movimiento cristiano contra la violencia hacia la niñez. Recibamos con un fuerte aplauso. Nosotros terminamos este tiempo con nuestros panelistas. Muchas gracias a los cuatro por su tiempo, por su pasión, por estar ocupando precisamente todas esas habilidades para recordarnos que los niños y las niñas son centrales en el reino de los cielos. Mónica Muchas y el gracias. obispo, si me permiten, ¿puedo decir algo muy breve? Adelante. Ustedes saben que en el estudio de Así somos los guatemaltecos arrojó que en Guatemala el promedio de 23 a 68 años de edad son los que más consumen el Internet a horas entre 8 y 3 de la mañana. ¿Qué les quiero decir eso? Estamos pensando en que los niños no vean redes sociales o no pasen tiempo en redes sociales cuando hay un problema serio en la adultez. Entonces no podemos exigirle a nuestros hijos el control de los dispositivos móviles cuando tristemente en nuestro país y en varios países de América Latina los adultos estamos teniendo un serio problema con el uso de los dispositivos móviles y la tecnología digital. Solo lo dejo eso porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Gonzalo, por incomodarnos también con eso. Bienvenido entonces, obispo Ayala. Muy buenas noches, hermana Mónica. Muchas gracias, hermana Jennifer, por hacer este foro. A los panelistas, muchas gracias por orientarnos a todos los que estamos conectados en en este recurso que nos han provisto. A veces, pues, todos nos preguntamos quiénes son los que escriben el recurso, o el contenido, porque dependiendo de quién escribe, también así uno tiene la idea de cuáles son los objetivos del contenido. Creo que hay muchos elementos más. Creo que la iglesia tiene que ser una parte, pero el desafío es muy fuerte. A mí hay muchas preocupaciones en mí, por ejemplo, el aspecto político. La iglesia no quiere entender que hace un papel importante en la política, en la incidencia pública, en la incidencia social. No quiere comprender bien que la iglesia tiene que tener participación, y de hecho tiene participación. Claro, nosotros como iglesia no podemos formar un partido político, pero nosotros tenemos que entender y abrir bien los ojos
este, por los gobiernos que nosotros elegimos. Triste y lamentablemente la gente se ciega y solamente les dicen 99 verdades para meter una mentira. Y lamentablemente desde lo internacional hasta la aldea, tienen un plan malo en contra de los niños y hay tantas cosas que están combatiendo a los niños. Los niños es la cantera que tenemos, es la mejor cantera que tenemos en la iglesia. No hay, no, los adultos, digamos, los adultos espiritualmente, eh, y también físicamente se pierden, se van perdiendo a la medida que avanza su edad. Ya a la tercera edad muchas veces ya no tienen ni fuerzas para ir a la iglesia. Hay quienes producen entonces, quienes le proporcionan, digamos, a la membresía de los adolescentes, los niños. Quienes le agregan a la membresía de los jóvenes, los niños, todos son los niños, los niños, los niños. Entonces, y es preocupante porque la iglesia no quiere alzar la voz en cuanto a los gobiernos que impulsan leyes, impulsan programas para darle una mala orientación a los niños. Bueno, por otra parte, una de mis preocupaciones es que en las iglesias, lamentablemente, la prioridad no son los niños. Nosotros, la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, estamos llegando a 330,000 miembros, les digo, adultos, y apenas como 60,000 niños, digamos, como miembros. Y yo pienso que debería ser como por lo menos cada miembro, adoptar a un niño en la fe, adoptar a un niño. Para mí tendrían que haber de igual. Si hay 330,000 miembros adultos, para mí tendrían que haber también 330,000 niños, por lo menos. Si no, nuestra iglesia se va a morir. ¿Por qué digo que a veces la iglesia la prioridad no son los niños? Porque se hacen grandes inversiones en equipos de sonido. Se hacen grandes inversiones en construcciones de templos para adultos. Se hacen inversiones en sillas bonitas, pero para adultos. Todo es para adultos, para adultos, para adultos. Entonces es preocupante. En este sentido, pues yo hago un llamado a los hermanos líderes que están acá, maestros de educación cristiana, a pastores que se han conectado, que le demos prioridad a los niños, que trabajemos en pro de los niños. Y felicitar entonces también a los que han participado en este recurso, en este material que nos han provisto a nosotros de la iglesia, eh, para que podamos compartir esos temas. Hermana Jennifer me habló de esto y pues nosotros tenemos mucha confianza, ¿verdad? En este World Vision, tenemos mucha confianza, tenemos mucha confianza en la alianza que hemos hecho con ellos y también con Mónica. Nos hemos sentado para revisar. Le he pedido a Jennifer que revise los contenidos y todo, pero gracias a Dios, sí veo yo que hay mucho interés en orientar en atender a los niños. Hermanos, por favor, a los que me escuchan, trabajemos en pro de los niños. Demos todo lo que podamos por amor a los niños. Hay organizaciones, hay organizaciones que están trabajando fuerte, plataformas virtuales que están trabajando fuerte para destruir a los niños, para destruir a los niños, para cambiarle
para cambiar una cultura, para crear un movimiento diferente, para que una nueva orden, y ellos están apuntando a los niños para que los niños cambien de, de, de- de sexo, que cambien su forma de pensar, que sean libres, dicen ellos. Entonces, no, nosotros tenemos que ser bien, orientadores en esto. Y por favor, hermano, se lo digo con todo mi corazón, por favor, no anden eligiendo a gobiernos que promueven ideologías de género, que promueven ideologías progresistas. No, por favor, hermanos, yo sé que no andan alzando la bandera y me da mucha tristeza porque hay hermanos que se atreven a promover gobiernos con ideologías progresistas, con ideologías con gobiernos que promueven ideologías de género. Eso a mí me tiene indignado y se lo digo. Si yo me doy cuenta que una persona, un miembro de la iglesia esté promoviendo un gobierno que promueve ideologías de género, déjeme decirle, tengo toda la autoridad para expulsarlo de la membresía de la iglesia. Ya no podemos. Yo estoy dispuesto a pelear, hermanos, en favor de los niños. Así que muchas gracias por compartir con nosotros ese valioso recurso. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Pastor Balmer, y qué desafío tan importante. Agradecemos, como usted decía, esa labor de protección que usted nos está invitando a hacer como iglesia. Como nuestra autoridad nos sentimos muy contentos de saber que contamos con el respaldo de nuestra iglesia. Y eso nos anima a seguir adelante como ministros, como coordinadores, como supervisores, porque eso es lo que mueve el corazón de la iglesia, que esté siendo acompañada. Mis queridos hermanos, estamos ya finalizando y quiero agradecer profundamente a los pastores, a los supervisores que atendieron esta invitación para estar esta noche con nosotros y conocer el recurso de los bosquejos que Mogbin nos está compartiendo. Desde ya hace algunos años estamos trabajando muy de cerca con este movimiento y nos sentimos muy contentos de ahora hacer llegar este recurso hasta ustedes, los pastores. Queremos recordarles que en las oficinas móviles del mes de septiembre, cada pastor va a recibir en sus manos un manual de los bosquejos que Mogbin nos ha entregado a nosotros como iglesia. Todos los pastores lo van a recibir. Con el propósito, hermana Jenny nos lo compartía al inicio, yo solo les recuerdo, con el propósito de que llevemos esos bosquejos a la iglesia local y compartamos estos sermones a la membresía, para que ya no sean solo los pastores y los maestros y los líderes de EGMI los que nos movamos en la protección, sino que sean todas las familias, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, todos los hermanos de la iglesia, unidos en la protección a la niñez. Así que por favor, pastores, no se vayan a perder la móvil de septiembre. Todos a la móvil en el mes de septiembre para recibir nuestro manual. Recuérdenle a los demás pastores que no pudieron estar, que no vayan a faltar y será un gusto compartir con ustedes. Si usted no es pastor, pero está interesado en recibir este manual, puede descargarlo en la página de mogbin.com o bien puede solicitarlo de manera digital con su coordinador territorial de ECMI. Es una bendición, entonces vamos a finalizar esta noche orando, agradeciendo al Señor por su bendición en este recurso, orando por el movimiento, orando por la iglesia y orando desde ya para que el Espíritu Santo dirija a cada pastor y el corazón de los hermanos sea movido hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ayúdenme a orar. Gracias te doy, Señor, esta noche por este tiempo que ha sido bien invertido. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado. Gracias por los hermanos del movimiento cristiano contra la violencia hacia la niñez, quienes hoy se suman con un recurso muy valioso para nuestra amada Iglesia de Dios.
Gracias, Señor, porque ellos han sido nuestros compañeros en esta labor de protección hacia los niños. Y hoy queremos agradecerte por este movimiento, agradecerte y pedir que tú seas el proveedor de este movimiento que constantemente nos está llevando estos recursos que para nosotros son valiosos y funcionales para nuestra iglesia. Oramos por cada pastor, oramos por cada supervisor, para que tú seas, Señor, el que use sus palabras, que tú seas el que use, Señor, su vida para poder compartir a la iglesia local estos recursos bíblicos que van a recibir en sus manos. Que tú seas, Señor, el que vaya guiándoles a través de tu Espíritu Santo en cada palabra que van a decir, en cada palabra, Padre, que van a transmitir, y que seas tu Espíritu Santo ministrando el corazón de la iglesia para que nos unamos a esta labor de cuidado y protección de la niñez. Queremos pedir también, Señor, para que tú nos dirijas en este ministerio de EGMI y que nos acompañes, Padre, para seguir proveyendo los recursos necesarios para cada iglesia local. Agradecemos este tiempo, bendecimos la vida de Gonzalo, de Luis, de Nidia, de Carla. Gracias, Señor, por ese conocimiento que ellos nos han transmitido a través de estos bosquejos. Y pedimos que la bendición tuya esté con ellos y los sigas usando para bendecir a muchas más comunidades cristianas como esta, para que toda Guatemala pueda celebrar que los niños y las niñas son protegidos y son llevados a los pies de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos. Que tengan una linda noche. Que descansen.